Algoritmo de ordenamiento. Somos el equipo 6 y está integrado por Ricardo Sobranis, Ricardo Camargo, Joel Zaragoza, Dael Terán y Gael Q. Quiñones. Comencemos. El algoritmo de ordenamiento de burbujas es uno de los algoritmos de ordenamiento más sencillos, aunque no es el más eficiente. Su simplicidad lo convierte en un algoritmo ideal para practicar programación. Consiste en comparar cada elemento de la estructura con el siguiente e intercambiándolos si corresponde. El proceso se repite hasta que la estructura esté ordenada. El orden se establece de acuerdo con la clave y la estructura tiene que ser acceso directo a sus componentes. Este consiste en comparar pares de elementos adyacentes en un array y si están desordenados intercambiándolos hasta que estén todos ordenados. El método de ordenación de la burbuja en Java para obtener un array es el siguiente, que sale en la imagen. Pero este código es un poco antiguo y probablemente que en la versión más actualizada de Java tenga un poco de problemas. Mezcla. El ordenamiento por mezcla es un algoritmo recursivo que divide continuamente una lista por la mitad. Si la lista está vacía o tiene un solo ítem, se ordenará por definición. En el caso base, si la lista tiene más de un ítem, dividimos la lista e invocamos recursivamente un ordenamiento por mezcla para ambas mitades. Este algoritmo consiste básicamente en dividir en partes iguales la lista de números y luego mezclarlos comparándolos, dejándolos claramente ordenados. Si se piensa en este algoritmo recursivamente, podemos imaginar que dividirá la lista hasta tener un elemento en cada lista. Luego lo comparará con el que está a su lado y según corresponda lo sitúa donde corresponde. El algoritmo de ordenamiento por mezcla, merge-sort, se divide en dos procesos. Como se ve en pantalla está el proceso A, que se divide en partes iguales la lista, y el B, que mezcla los elementos según corresponda. Método por selección. La ordenación por selección funciona seleccionando el menor elemento del arreglo y llevándolo al principio. A continuación, selecciona el siguiente menor y lo pone en la segunda posición del arreglo y así sucesivamente. Y así funciona el método de selección. Método por inserción. Existe la inserción directa. En este método lo que se hace es tener una sublista ordenada de elementos del arreglo e ir insertando el resto en el lugar adecuado para que la sublista no pierda el orden. La sublista ordenada se va haciendo cada vez mayor de modo que al final de la lista entera queda ordenada, como en el ejemplo que tenemos aquí a la derecha. Quick Sort por método rápido. Sin duda, este algoritmo es uno de los más eficientes. Este método es el más rápido gracias a sus llamadas recursivas, basándose en la teoría de divide y vencerás. Lo que hace este algoritmo es dividir recursivamente el arreglo en partes iguales, indicando un elemento de inicio, fin y un pivote, o como lo llaman, comodín. Esto nos permite segmentar nuestra lista. Una vez dividida, lo que hace es dejar todos los mayores que el pivote a su derecha y todos los menores a su izquierda. Al finalizar el algoritmo, nuestros elementos quedan ordenados. Por ejemplo, si tenemos básicamente lo que hace el algoritmo es dividir la lista de 4 elementos en partes iguales. Por un lado 3 y por el otro lado 4, 8. Y como comodín o pivote el 5. Luego pregunta, ¿3 es mayor o menor que el comodín? Es menor, entonces lo deja al lado izquierdo. Y como se acabaron los elementos de ese lado, vamos al otro lado. 4 es mayor o menor que el pivote. Menor, entonces lo tiras a tu izquierda. Luego pregunta por el 8. Al ser mayor lo deja donde está, quedando algo así, 3, 4, 5, 8. En esta figura se ilustra
de mejor manera un vector con más elementos, claramente usando como pivote el primer elemento. Shell Sort. Este método es una mejora del algoritmo de ordenamiento por inserción o Insert Sort. Si tenemos en cuenta que el ordenamiento por inserción es mucho más eficiente si nuestra lista de números está semi ordenada y que desplaza un valor una única posición a la vez, podemos entender que durante la ejecución de este algoritmo los números de la lista se van casi ordenando y finalmente el último paso o función de este algoritmo es un simple método por inserción que al estar casi ordenados los números es más eficiente. El método de ordenamiento shell consiste en dividir el arreglo o también se le conoce como la lista de elementos. Esto en intervalos o bloques de varios elementos para organizarlos después por medio del ordenamiento de inserción directa. Pero hay que tener en cuenta dos observaciones. Primero, el ordenamiento por inserción es eficiente si la entrada está casi ordenada. Y por segundo, el ordenamiento por inserción es ineficiente en general porque mueve los valores solo una posición cada vez. Búsqueda secuencial o lineal en Java. Esto consiste en recorrer una estructura de datos comprando cada elemento con el valor buscado. Si el elemento buscado se encuentra al inicio, el tiempo de búsqueda será muy corto, pero será cada vez más largo mientras el elemento se encuentre más cerca del final o simplemente no se encuentra. Aquí se aplica el algoritmo de implementación como sale en la imagen. Después, aplicando el algoritmo a un array, como sale en la siguiente imagen, y pues el resultado es el siguiente. Y por último tema está la búsqueda binaria en Java. Este consiste en recorrer una estructura de datos dividiéndola constantemente en dos partes hasta encontrar la coincidencia de búsqueda. Este método requiere que la estructura de datos esté previamente ordenada de forma ascendente o descendente. Aquí la imagen muestra un algoritmo de implementación. En la siguiente aplica el algoritmo a un array y pues como resultado sale elemento no encontrado y elemento encontrado en la posición número 5. Esta fue toda la prestación. Gracias y hasta luego.